Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Veamos la actualización jurisprudencial de este viernes 5 de octubre del 2018. 74 nuevos criterios que tenemos que estudiar para estar actualizados. ¿Qué pasa con la primera sala? Por cierto, hay un pequeño error en cuanto a la identificación de tesis, seguramente se va a restablecer. Pero veamos, son 4 jurisprudencias que nos da la primera sala. Hace el análisis de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción segunda de la Ley de Amparo. Su procedencia debe analizarse caso a caso cuando la resolución reclamada sea la que decreta la disolución de un vínculo matrimonial. ¿Qué vale la pena destacar de esa? Que en la nueva suplencia de la queja ya no solamente opera en favor de los menores, sino opera en favor de los incapaces, como antes existía también, pero además cuando está de por medio el orden y estabilidad de la familia. Te invito a leer esta jurisprudencia en donde nos pone de manifiesto que también opera la suplencia de la queja a favor de la familia, de modo que existe un espacio residual de relaciones jurídicas que pueden estar en juego y cuya existencia y relevancia deberá constatarse caso a caso, sin llegar a comprender la posibilidad de impedir el divorcio, pues se desconocería el papel preponderante de la voluntad de las partes que ya no desea seguir unida en matrimonio, ni la de resolver cuestiones estrictamente patrimoniales. Con ello, la Suprema Corte nos interpreta este artículo 79, fracción segunda. Otra jurisprudencia de la primera sala es la que establece que procede el juicio de amparo cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos desecha un recurso de impugnación por improcedente. Vale la pena ver si van a aclarar esta jurisprudencia. Desde el rubro se antoja un tanto como las de séptima época, de repente antes de que se regulara, y no es crítica, sino nada más destaca que al menos aquí aparece que dice procede el juicio de amparo. Normalmente no empiezan con verbos las jurisprudencias, pero lo que importa es que en esta contradicción de tesis lo que se estableció es que cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos desecha un recurso de impugnación por improcedente, sí procede el juicio de amparo. Vamos a ver si después tenemos una aclaración de jurisprudencia. A lo mejor diría amparo indirecto procedente en contra de la resolución que desecha por improcedente el recurso de impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alguna cosa así. ¿Qué hace también la primera sala? Establece que procede a analizar de oficio la cosa juzgada refleja cuando el juzgador advierte su existencia. Dice, pues aunque no haya sido puesta como excepción por alguna de las partes, precisamente por eso se va a estudiar de oficio, criterio por demás importante a tomarlo en cuenta. Y nuevamente alcances del artículo 1069 del párrafo tercero del Código de Comercio, el autorizado para oír notificaciones no cuenta con facultades para desahogar la vista otorgada al actor con el escrito de contestación de la demanda. Recuerda que en esto la Corte ya se ha pronunciado y nos establece que estos autorizados no pueden promover demanda de amparo. Se va cerrando el ámbito de posibilidades de defensa a través de estos autorizados del 1069. Esto por cuanto hace a la primera sala. La segunda sala, por el contrario, hace análisis referentes al artículo tercero, fracciones segunda, tercera y cuarta de las disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de noviembre de 2015, que prevé el estímulo fiscal, y pues nos dice que no transgrede el principio de seguridad pública, que no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, y por lo mismo, pues entonces queda todavía incólume la constitucionalidad de la misma. Análisis sobre el recurso de queja, el interpuesto contra el acuerdo que en el incidente de suspensión deja de tener como responsable a una autoridad señalada como tal por el quejoso, no queda sin materia por la circunstancia de que se haya celebrado la audiencia incidental y dictado la resolución interlocutoria. Muy interesante porque con esto se cambia el mecanismo que ha dicho que cuando es un recurso de queja y luego viene el recurso de revisión, excepcionalmente se puede combatir la violación procesal. Pero en este caso ya la primera sala lo que nos dice que los proveídos de esa naturaleza no pueden impugnarse mediante el recurso de revisión y establece que de resultar fundado el recurso de queja, la resolución que se dicte dejará sin efectos el acuerdo impugnado y podrá ordenar que el juez de distrito dicte otro proveído en el que se tenga como autoridad responsable a la calificada como inexistente, le solicite el informe previo, así como que señale para la audiencia incidental fecha en la que se pronuncie sobre la suspensión definitiva solamente por lo que hace esa autoridad. Interesante el criterio porque entonces
no solamente vamos a tener doble audiencia incidental en presencia de autoridades foráneas, sino tenemos un supuesto más de excepción cuando se traten de autoridades que han dejado de ser tenidas como responsables, y entonces habría una tercera audiencia incidental, un nuevo supuesto de procedencia. Por eso vale la pena que estudiemos la jurisprudencia. En cuestiones de impedimento, las manifestaciones ofensivas expresadas por alguna de las partes en el juicio de amparo contra el juzgador no constituyen, por regla general, un elemento objetivo del que pueda derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción octava del artículo 51. Hay que recordar, en tratándose de ofensas, algunos postulantes lo que optaban eran, presentaban quejas administrativas, presentaban denuncias, sacaban periodicazos en contra del juzgador a efecto de que con ello se considerara que ya había perdido su imparcialidad. Eso fue con la anterior ley de amparo. Con la nueva ley de amparo, con el artículo 51 fracción octava, pues que hace referencia a que cuando haya algunos otros elementos objetivos se puede dar de manifiesto esta pérdida de objetividad. La Corte dice que por regla general no. ¿Cuándo sería la excepción? Cuando el juzgador considere y confiese que sí mellaron su ánimo y por ende la pérdida de objetividad. Exención y no sujeción tributaria, sus diferencias, jurisprudencia de la primera sala, y nuevamente esta belleza de tema que es el de confianza legítima constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción de la arbitrariedad. ¿Recuerdas? Lo hemos visto en otros casos, lo hemos visto en otros videos. ¿Qué pasa? El supuesto que se derivó, por ejemplo, cuando desalojan o quitan de algún lugar a tianguistas, a personas que han estado durante mucho tiempo en algún lugar y que ha propiciado que se genere una situación de confianza respecto a la actuación de la autoridad, quien incluso a veces cobra hasta cuotas porque ahí estén. Nos dijo la primera sala que eso es la confianza legítima y ahora redunda en esta segunda sala diciendo que debe de ir más allá del tema. Con esto son las tesis de la primera sala, de la segunda sala, y con lo mismo nos vamos a las tesis y jurisprudencias de los plenos de circuito. 5 jurisprudencias, nos hace referencia el tercer circuito Jalisco, los salarios vencidos conforme a la ley de los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, vigente el 27 de septiembre del 2012 al 19 de septiembre de 2013, cuando la entidad pública demandada no acredita la causa de terminación o cese, resulta improcedente la condena al pago de aquellos. El análisis que se hace del último párrafo del artículo 217 de la ley de amparo en cuanto a la no retroactividad de la jurisprudencia, ¿qué nos dice en esta jurisprudencia de pleno de circuito? Que cuando se emite una resolución en un conflicto competencial laboral debe aplicarse la vigente al momento en que se presenta una demanda laboral contra un organismo descentralizado y no la posterior que la sustituye. Es el caso que ya nos dijo la Corte. La interpretación del 217 último párrafo es que no se pueden aplicar en perjuicio retroactivamente, pero pues la Corte nos dijo que pues eso se entiende cuando hay una jurisprudencia previa que le da otra interpretación, que es lo que nos está diciendo este pleno de circuito. Conflicto competencial en materia laboral, al resolverse debe aplicarse la jurisprudencia vigente al momento en que se presentó la demanda relativa y no la posterior, es la complementaria de la jurisprudencia sobre la irretroactividad. Confesión expresa y espontánea en materia laboral no la actualizan las manifestaciones del patrón al contestar la demanda en cuanto aclara que cubre una prestación similar a la reclamada por el trabajador que coincide con la época de pago. Para nuestros amigos laboralistas es importante conocerla. Y finalmente, arrendamiento inmobiliario destinado a casa habitación. El juez no puede analizar de oficio la presunción de pago derivada del artículo 2428E del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, sino que debe plantearse la excepción de pago correspondiente, por lo que no opera la suplencia de la queja. Con eso terminamos las jurisprudencias de pleno de circuito y pues nos quedan 59 criterios de tribunales colegiados. Hay que recordar, es importante estudiarlos, vas a encontrar nuevas respuestas, pero solamente son vigentes en el circuito respectivo en donde se están emitiendo. Por ejemplo, una de la Universidad Nacional Autónoma de México, el concepto de días económicos no integra el salario con el que se calcula la gratificación por jubilación de sus trabajadores administrativos y muchos otros temas sobre concesiones, revocaciones,
pruebas en el recurso de revisión, periciales médicas, entre muchos otros. Mira, hay una peculiar aquí, dice, proyectos de resolución de los tribunales colegiados de circuito. No existe obligación de publicarlos en términos del párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuando el tema de inconvencionalidad se limita a algunas cláusulas de un contrato colectivo de trabajo. Bueno, criterios de los compañeros de los plenos del circuito, muy respetables, por eso son plenos de circuitos, ilícitos atípicos, fianzas, diligencias judiciales en vía de videoconferencia, declaraciones bajo coacción, donaciones entre cónyuges, convenios judiciales, contratos de seguro, competencia, comisiones especiales de indagación, audiencias de conciliación, amparos directos, en fin, tenemos estos 59 nuevos criterios de tribunal colegiado de circuito. Por cuanto a ejecutorias dictadas en controversias de acciones de inconstitucionalidad, no fue publicada por el Pleno, al igual que tampoco fue publicado por cuanto hace a criterios de jurisprudencia. Yo te invito a que sigas esta página Charlas de Amparo, te invito a la sección de videos y en la sección de videos pues están todos los videos que cotidianamente estoy transmitiendo. Nos vemos en breve en Querétaro, Ciudad de México, Villahermosa, Los Cabos, entre otros lugares. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Vamos a actualizarnos. Esto es Charlas de Amparo.